un gusto compartir con ustedes las teleclases. Soy María Alejandra Quintanilla, la profesora de la materia Historia del Derecho. En esta primera instancia vamos a comenzar a ver cuáles son los objetivos principales de la materia Historia del Derecho. Partimos diciendo que el objetivo principal de la materia Historia del Derecho es conocer el proceso de creación, transformación y evolución del derecho en el transcurso del tiempo. Para eso, partimos ubicando a la historia del derecho en relación a la ciencia histórica en general y al derecho en particular. Posteriormente, vamos a estudiar los distintos sistemas jurídicos que han influenciado en ese derecho argentino. Nos situamos para ello en la península ibérica y vemos los sistemas jurídicos que se sucedieron en ella, como consecuencia de la invasión visigoda y musulmana. A partir de allí, vemos cómo estos sistemas jurídicos influenciaron en el derecho castellano, que es el derecho nacional español, el derecho creado en Castilla para toda España. A continuación, seguimos el rastro del derecho y vemos analizamos cuáles son las consecuencias jurídicas y fácticas que surgieron con motivo del descubrimiento de América. A partir de este hecho es que nace el derecho indiano, que como ustedes saben es el derecho que nace en España para ser aplicado en las Indias. También vamos a analizar el derecho indígena. ¿Qué instituciones del derecho indígena fueron utilizadas en el derecho indiano? Con posterioridad nos vamos a ubicar ya en el Virreinato del Río de la Plata y vamos a analizar a partir de la Revolución de Mayo el derecho patrio, que se desdobla en precodificado y codificado. También vamos a estudiar cómo se organiza jurídicamente el Estado argentino. Y por último, veremos en un apartado ya al final la teoría general del Estado o teoría de las ideas políticas, viendo cómo nace el concepto y los elementos del Estado partiendo de la antigüedad con Grecia y Roma, siguiendo en el medioevo, llegando a la Edad Moderna. Esto en cuanto a los objetivos de la materia. Vamos a ver ahora el esquema conceptual de la misma. Como ustedes lo están viendo en la pantalla, el esquema conceptual de la materia parte del concepto de historia general, el método que se aplica a esa ciencia. Después nos vamos a hacer referencia a la historia del derecho en particular. También vamos a dar un concepto y la vamos a ubicar con respecto a la historia en general y a la ciencia del derecho en particular. Nos vamos a lo que es la historia del derecho argentino, vamos a ver las fuentes del derecho argentino y finalmente, como un punto final, hacemos referencia a la teoría del Estado, que nace, como bien dice allí, en Grecia y Roma, sigue por el medioevo y transcurre después por la Edad Moderna. A continuación, voy a explicar los objetivos del módulo 1 que corresponden a esta teleclase. En esta teleclase vamos a hablar y vamos a estudiar, vamos a repasar, porque se supone que ustedes ya lo han visto, ¿qué es la historia? ¿Qué relación tiene la historia del derecho con la historia y con el derecho? Y una vez que la ubiquemos a esta ciencia, historia del derecho, con relación a la historia general y al derecho en particular, vamos a estudiar el método a aplicar. Después vamos a estudiar y nos vamos a introducir en los distintos sistemas jurídicos de la península ibérica, sistemas que tienen su origen en las invasiones primero
visigoda y posteriormente musulmana. A continuación, vamos a analizar justamente de qué manera ha influenciado el derecho romano en que junto con el derecho visigodo y el derecho foral, en el derecho nacional español, que es el derecho castellano. Vamos a ver ahora el esquema conceptual justamente de este módulo, que un poco repite la primera parte del esquema conceptual de la materia en general. Arranca con el concepto de historia, el método que se aplica, ubica la historia del derecho con relación a la ciencia histórica y el derecho en particular, hace un resumen de la historia del derecho argentino, quiénes son los autores, cómo se desarrolla en la Argentina, para finalmente entrar en España en la Edad Media y España en la Edad Moderna, viendo cuáles fueron los sistemas jurídicos que influenciaron en forma directa o indirecta en la formación de nuestro derecho argentino. Vamos a ver entonces ahora el desarrollo de la clase. En primera instancia, dijimos que vamos a ubicar a la ciencia, historia del derecho en relación a la historia en general y al derecho en particular. Porque una vez que la ubiquemos, vamos a determinar cuál va a ser el método con que se va a estudiar esta materia. Partimos diciendo que el concepto de historia, que es aquel conocimiento científico, hermenéutico, del pasado humano con significatividad presente. Un concepto que parece inentendible, pero que a medida que lo vamos explicando, lo vamos a comprender. Decimos que la historia es aquel conocimiento científico. ¿Por qué decimos conocimiento? Porque lo aprendemos en forma inteligible, a través de nuestros sentidos. Y decimos que es científico, porque este conocimiento ha cumplido con los pasos de rigorismo de todo método científico. Por lo tanto, este conocimiento debe ser certero, debe ser cierto, debe tener una certeza probable, debe ser experimentado, debe ser fundamentado, organizado y jerarquizado, y por último, limitado, porque es una ciencia en particular. Decimos hermenéutico porque hace referencia a la teoría general de la interpretación, es decir, todo conocimiento debe ser interpretado. Finalmente, decimos que es un conocimiento científico hermenéutico del pasado humano, es decir, que lo que se estudia son los hechos, pero los hechos producidos por el ser humano, como un objeto cultural, o sea, el objeto de la historia son los hechos producidos por los hombres. Pero ¿cuáles hechos? Los hechos pasados. Esos hechos pasados hablan de la cronología, que es de un pasado cronológico, que puede ser lejano o inmediato, y que tenga una significatividad presente. ¿Qué quiere decir con esto? Significa que el hombre, desde su presente, recrea el pasado en beneficio del hombre venidero y el hombre actual. Eso en cuanto a lo que es el concepto de historia. Ahora, ¿cómo ubicamos a la historia del derecho en relación a la historia en general? Y allí existen distintas posturas, la cual seguimos a la de Ricardo Levene y Eduardo Martiré, que consideran a la historia del derecho como una historia especial que forma parte de la historia general, de la historia universal, cuyo objeto justamente es el estudio de la creación, transformación y evolución del derecho y de las instituciones jurídicas. Es decir, que la historia del derecho es aquella parte de la historia que estudia como objeto cultural al derecho pasado, no al derecho presente ni futuro. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el método a aplicar para el estudio de la historia del derecho
es el método histórico, que como ustedes habrán visto y muy bien lo han estudiado, cuenta con distintas fases. Una vez que ya hemos conceptualizado a la historia en relación a la historia del derecho y esta también en relación al derecho mismo, estamos en condiciones de introducirnos a ver esos sistemas jurídicos que han aportado en forma directa o indirecta a nuestro derecho argentino. Para ello vamos a hacer un rastreo de ese derecho. Vamos a ir viéndolo a lo largo del tiempo y del espacio. Temporalmente vamos a comenzar ese rastro, este viaje del derecho, a partir del siglo V, ubicándonos en Europa occidental. Allí, en ese momento, vemos que toda Europa estaba dominada o estaba constituida por un imperio, un gran imperio que era el Imperio Romano de Occidente. Este Imperio Romano de Occidente es invadido por pueblos bárbaros de origen asiático. Si nos ubicamos específicamente en la península ibérica, que es el lugar que a nosotros nos interesa, vemos que esta península ibérica, de todos esos pueblos bárbaros, vemos que es invadida por los pueblos germanos. Primeramente es invadida por los pueblos francos, pero en el siglo VI la hegemonía en esas tierras la toma un pueblo visigodo, también de origen germánico. ¿Dónde se ubica el pueblo visigodo? Se ubica en Francia y en España. Y en cuanto a la península ibérica, concretamente, se ubica en el sur de Francia y toda la península ibérica. Ahora, cuando una vez que se establece este pueblo, nuevamente es invadido por los francos, quien los desplaza más al sur, ocupando únicamente la península ibérica, trasladando la capital que tenían de Tolosa a Toledo. Es decir, que se circunscriben más todavía a lo que es la península ibérica. Hacemos un poquito de reflexión. La península ibérica era una provincia hispano-romana que formaba parte del Imperio Romano. Ese Imperio Romano es invadido por los pueblos bárbaros y en esa península ibérica se ubican principalmente los visigodos. En el próximo bloque analizaremos cómo conviven estas dos comunidades, la comunidad hispano-romana con la comunidad visigoda. Ahora, a continuación, para adelantarnos en el tema, vamos a ver un video de cómo se van sucediendo los hechos y cómo este pueblo visigodo va penetrando en esta provincia hispano-romana, no solo en forma fáctica, sino también cultural, con sus costumbres, con sus ideas, con su forma de organizarse políticamente. Entre los siglos V y XI, periodo que a grandes rasgos podemos denominar Alta Edad Media, la península ibérica conocerá profundos cambios. A principios del periodo, el mundo bajo imperial romano, en el que han perdido peso las ciudades a favor de las villas y el mundo rural, entra en una profunda crisis. La debilidad del Imperio Romano favoreció la penetración y el establecimiento de pueblos que vivían en sus fronteras, a los que llamaron bárbaros, esto es, extranjeros. En el año 409, la invasión del Imperio Romano por parte de los pueblos bárbaros afectará también a Hispania, la provincia más occidental. Atravesando los Pirineos, los vándalos asdingos recorrerán el norte peninsular y se asentarán en Astúrica. La presión de los suevos hará que recorran Portugal de norte a sur y atraviesen el estrecho de Gibraltar para asentarse en África y crear allí su propio reino. Por su parte, los vándalos silingos descenderán directamente hasta la ciudad de Toletun, desde donde se expandirán hacia Emérita,
Córdoba y Cartago. Los alanos avanzarán por la península de norte a sur, asentándose en las cercanías de Mérita y de Mentesa. Más duradera será la invasión de los suevos. Estos se asentarán en el área noroeste, fundamentalmente en las regiones próximas a las ciudades de Astúrica, Lucus, Bracara y Portucali. Desde estos puntos, paulatinamente, irán agregando nuevas zonas hasta conformar su propio reino. Con todo, la invasión más importante será la visigoda. En una primera oleada cruzarán los Pirineos por Pompaelo, avanzarán hasta Astúrica, tomarán Caesarea Augusta y se asentarán en una amplia región entre Palantia y Toletum. Una segunda oleada les llevará a recorrer la costa mediterránea, conquistando Barcino, Tarraco, Ilici y Iulia Traducta. Con el tiempo, solo suevos y visigodos constituirán sus propios reinos en suelo peninsular, si bien estos se quedarán con el territorio suevo en el año 585. De todas las invasiones, será la visigoda la que deje mayor impronta, especialmente a partir de la proclamación de Leovigildo como monarca y de Toledo como su capital. Los reyes visigodos eliminaron poco a poco los obstáculos que impedían su aceptación por parte de la población hispano-romana. Leovigildo permitió los matrimonios mixtos y su hijo Recaredo abandonó el arrianismo y se convirtió al catolicismo. Los monarcas visigodos se aliaron con la influyente Iglesia católica y consiguieron sacralizar su monarquía, realizando ricas ofrendas a las iglesias, en especial lujosas coronas y cruces, como las que componen el llamado Tesoro de Guarrazar. Otro instrumento de poder real fue la emisión de moneda, siempre de oro, utilizadas como vehículo de propaganda de la monarquía. El trabajo del oro fue una de las especialidades de los artesanos visigodos, fabricando joyas y adornos de gran belleza. Del arte visigodo podemos destacar sus sencillas iglesias, como la de Santa Comba de Bande, Quintanilla de las Viñas o San Pedro de la Nave, entre otras. La iglesia de San Juan de Baños de Cerrato, en Palencia, es uno de los mejores exponentes del arte visigodo. Construida en el siglo VII, es un buen ejemplo de planta basilical, de dimensiones reducidas, con 3 naves. Excelentemente conservada, aunque reconstruida, solo le fue añadido posteriormente el campanario de espadaña. El interior de la iglesia presenta 3 naves separadas por arcos de herradura y apoyadas en columnas con capiteles corintios. La iluminación directa de la nave se completa con la luz que entra por las aberturas de los ábsides y por la puerta principal. Con todo, el reino visigodo distó mucho de ser un oasis de paz. Las luchas por el poder fueron frecuentes, siendo un factor importante que facilitó la entrada en el año 711 de las tropas árabes y bereberes del noroeste de África. Estas cruzaron el estrecho de Gibraltar, derrotaron al ejército visigodo en la batalla de Guadalete y en poco tiempo se hicieron con el control de casi toda la península ibérica. La expansión musulmana se basó en el establecimiento de guarniciones diseminadas por el territorio, fundamentalmente junto a poblaciones cercanas a las zonas de frontera o a posibles focos de resistencia. Comienza así una larga etapa de dominación musulmana, primero dependiente del Estado omeya de Damasco, después como emirato a partir de la llegada al Muñécar en el año 765 de Abderramán I y desde el año 932 como califato independiente al nombrarse califa Abderramán III. Es este un periodo de esplendor en el que Al-Ándalus, como será llamado el territorio musulmán español, gozará de un elevado nivel científico, técnico y artístico. Buena parte de ese esplendor se plasmará en realizaciones como la ciudad de Medina Azahara, levantada al noroeste de Córdoba. Cuentan las crónicas que se invirtieron grandes sumas de dinero para dotarla del mayor lujo, suntuosidad y esplendor. En ella, ciudad regia, el califa realizaba las recepciones y las ceremonias propias del poder y con el tiempo acabaron por trasladarse allí la corte y la administración. Pero la mejor muestra de la suntuosidad del arte musulmán nos la ofrece la mezquita de Córdoba. Comenzada a construir en el año 786, en las 2 centurias siguientes, los sucesivos gobernantes se encargan de ampliarla y reformarla
a medida que se acrecienta la importancia de Córdoba en el mundo islámico. Tras la toma cristiana de la ciudad, las nuevas autoridades considerarán conveniente adecuar el edificio a los usos cristianos, realizando una nueva reforma. Centro de la vida religiosa de la Córdoba musulmana, el interior se organiza por medio de un novedoso sistema de arquerías, con 612 columnas rematadas con pilastras en las que nacen los arcos sobrepuestos, ambos de herradura, combinando la piedra y el ladrillo para crear una llamativa bicromía. Todo el lujo y el barroquismo de la mezquita se concentran en la zona de la maksura y el mihrab, destacando el juego de arcos lobulados y entrelazados decorados con ataurique, creando una característica red de rombos. La decoración tendría una función simbólica relacionada con el poder del califa cordobés y el gusto islámico por la suntuosidad. Fruto del contacto tan estrecho con el mundo árabe, a la península y desde aquí a Europa llegarán conocimientos científicos y técnicos desconocidos, beneficiándose de ellos campos como la metalurgia, la farmacia, la navegación o la agricultura. Norias, astrolabios o alambiques, entre otros elementos, se incorporan desde ahora al acervo cultural hispano y europeo y jugarán un papel fundamental en su posterior proceso de expansión. Después de haber visto este video, vamos a retomar el tema comenzando con España en la Edad Media. Para los historiadores, la Edad Media comienza en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los pueblos bárbaros. Debemos decir que Europa, con la invasión bárbara, especialmente de los pueblos germanos, se divide y se fragmenta en tres espacios políticos diferentes. Por un lado, Europa occidental; por el otro, el Imperio Romano de Oriente, que subsiste 1000 años después, y todo lo que es la zona de influencia del Islam. Nosotros nos vamos a situar en Europa occidental en los siglos III y IV, y vamos a ver que en ese momento Europa era invadida por distintos pueblos bárbaros provenientes del Asia, específicamente dentro de los pueblos bárbaros la familia o la raza germánica. Nos ubicamos concretamente en la península ibérica y vemos que primero fue invadida por los pueblos francos. Finalmente, en los siglos V y VI, otro pueblo invade la península ibérica y se instala en forma hegemónica. En esta placa podemos ver, a título informativo, cómo la península ibérica formaba parte como una provincia hispano-romana de ese gran imperio romano, y podemos apreciar en la actualidad el legado que ha dejado justamente esta cultura romana. Vemos la muralla romana en Ampurias, el teatro romano en Mérida y el gran puente romano de Córdoba. En esta imagen podemos apreciar cómo el pueblo visigodo en los siglos VI y VII se ubican en Europa, replegándose después al sur de Francia y a toda España. Cuando los visigodos se ubican a partir del sur de Francia y toda la península ibérica, establecen su capital en Tolosa, pero como son invadidos nuevamente por los pueblos francos, se desplazan y se ubican únicamente en la península ibérica, trasladando esa capital de Tolosa a Toledo. Es decir, que en esa primera etapa de la península ibérica, que formaba parte como una provincia hispano-romana, vuelvo a repetir, de ese imperio romano, con un ordenamiento, con una organización, con una cultura determinada, cuando es invadida por este pueblo germano
los visigodos, ellos introducen también su cultura, su organización, sus leyes. Quiero aclarar que estos pueblos germanos invaden la península ibérica, pero no con el afán de destruirla, sino con el afán de buscar un lugar seguro donde ubicarse, porque detrás de ellos sí venían otros pueblos bárbaros de otra raza, como por ejemplo la tártara, los hunos, que sí eran violentos y sanguinarios. Aclaro esto para que ustedes interpreten por qué respetaron el pueblo visigodo las normas, los usos y la organización de esta provincia romana hispana. Nos encontramos entonces que en un territorio que es la península ibérica están coexistiendo dos pueblos distintos. Por un lado, el pueblo romano y por otro lado, el pueblo visigodo. Uno con una religión cristiana y otro con una religión arriana. ¿Cómo estaba organizado este pueblo visigodo? Este pueblo visigodo estaba organizado a través de una monarquía guerrera, porque los guerreros eran los monarcas, monarquía hereditaria, y todas sus relaciones jurídicas se basaban en las relaciones de parentesco. Es decir, cuando ellos venían de sus tierras lejanas, venían con sus familias formaban tribus y las tribus formaban aldeas. Es decir, que cada aldea se regía por sus propias normas, se administraban a sí mismas y tenían su propia autoridad. Para cerrar esta idea, debemos decir que el pueblo romano aportó el derecho romano privado, conocido hasta nuestros días, y el derecho visigodo, el pueblo visigodo, aportó una noción del derecho público, que es el principio de la personalidad de la ley, es decir, el principio del derecho comunal, el principio del derecho municipal, en donde cada aldea, cada comarca, cada pueblo se va a regir por su propia ley. ¿Qué significa el principio de personalidad de la ley? Y esto tiene íntima relación cuando dije recién que el pueblo germano visigodo no venía para destruir, sino venía para buscar un lugar seguro. Es que con ese principio de la personalidad de la ley, significaba que el pueblo visigodo, ubicado en los pueblos vencidos por él, iba a seguir conservando su propia ley. Y a su vez, los romanos, que estaban en el territorio español, vencidos, también iba a regirse por la suya. Estas dos comunidades, romana hispana y visigótica, lograron su unificación territorial, pero faltaba algo muy importante para que se cerrara como una nación, y era unificar la religión, ya que el pueblo romano tenía como religión a la cristiana y el pueblo visigodo a la religión arriana. Es con el rey Recaredo, y gracias al influjo de San Leandro de Sevilla y a los concilios toledanos, especialmente el concilio tercero de Toledo, que se convierte toda la nación visigótica al cristianismo. Una vez entonces lograda la unificación territorial y la unificación espiritual, quedaba entonces por concluir la unificación jurídica. Recién nombré al principio de la personalidad de la ley. En base a ese principio,